Una sola gota de sangre en el lugar equivocado. Una mañana de noviembre, en una casa de un condominio campestre cerca de Bogotá, aparecen sin vida el estilista más famoso de Colombia y su madre. Junto a los cuerpos, una carta de despedida. La primera hipótesis parece simple. Un hijo agobiado mata a su madre y después se quita la vida. Pero la ciencia forense tarda solo unas semanas en encontrar una grieta en esa historia. Una sola gota de sangre en el lugar equivocado. Lo que siguió fue una investigación de más de 2 años, marcada por una confesión, varias retractaciones y un juicio seguido en vivo por miles de personas en toda Colombia a través de las plataformas de streaming. Esta es la reconstrucción del caso de Mauricio Leal y Marlene Hernández, con base en el expediente judicial y la cobertura periodística del proceso. Mauricio Leal tenía 47 años y era conocido en Colombia como el estilista de las estrellas. Por sus salones pasaban reinas de belleza, cantantes y figuras del entretenimiento, y su nombre era sinónimo de éxito en el mundo de la estética capilar. Había crecido en una infancia difícil en Cali, antes de construir ese éxito desde cero. Vivía junto a su madre, Marlene Hernández, de 67 años, y su hermano Jonier, en una casa del conjunto Arboreto, en La Calera, a las afueras de Bogotá. Los tres compartían techo desde hacía apenas unos 4 meses. La mañana del 22 de noviembre de 2021, Jonier y el conductor de la familia entraron a la vivienda tras no obtener respuesta durante horas. Encontraron los cuerpos de Mauricio y Marlene en la habitación principal, acomodados sobre la cama, junto a una carta manuscrita en la que aparentemente Mauricio se despedía y dejaba todo a sus sobrinos y hermanos. La noticia recorrió el país en cuestión de horas. Antes de convertirse en el principal sospechoso, Jonier era el hermano de la casa mediática de Mauricio. Sus propios negocios en el mundo de la estética nunca alcanzaron el éxito de los salones de su hermano, a los que llegaban reinas de belleza y figuras del espectáculo. Apenas unos meses antes de los hechos, se había mudado a vivir con Mauricio y su madre en la casa de La Calera. Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que en esa convivencia diaria con el éxito ajeno, alimentó un resentimiento que, combinado con la posibilidad de heredar un patrimonio valuado en miles de millones de pesos, terminó en convertirse en el motivo económico detrás del crimen. Durante los primeros días, la hipótesis oficial fue la más dolorosamente simple. Mauricio habría atacado a su madre y luego se habría quitado la vida, agobiado por algún motivo que nadie terminaba de explicar del todo. La carta parecía respaldar esa versión, y en el entorno de la familia, todavía en shock, no tenía razones para dudar de la reconstrucción inicial de las autoridades. Amigos y colegas del salón de belleza recordaban a un Mauricio exitoso, pero también exigente consigo mismo, lo que en un primer momento hizo parecer verosímil la idea de una crisis personal oculta. Pero a las pocas semanas empezaron a aparecer inconsistencias que no encajaban en un suicidio. Un desfase en los horarios de los mensajes enviados desde el teléfono de Mauricio, un rastro de sangre donde no debería haberlo si la versión oficial era la correcta, y una caligrafía que, según los peritos que la analizaron, no respondían a la de una persona escribiendo con calma y por voluntad propia, sino bajo un estado de indefensión. Según la fiscalía, la prueba que terminó de derrumbar la hipótesis del suicidio fue mínima en tamaño y enorme en consecuencia. Una sola gota de sangre de Marlene Hernández hallada en la escalera que conecta el piso de su habitación con el de Mauricio. Si Mauricio hubiera actuado solo, esa gota no tenía por qué estar ahí. Significaba que el cuerpo de su madre había sido trasladado de un lugar a otro por alguien más. El fiscal a cargo del caso resumiría después esa idea con una frase que se repitió en cada audiencia: no hay crimen perfecto. A esa gota de sangre se sumó el análisis de los mensajes enviados desde el teléfono de Mauricio la mañana del 22 de noviembre, avisando a su peluquería que dormiría un poco más. La necropsia determinaba que a esa hora
Mauricio ya llevaba varias horas en vida. Alguien más había usado su teléfono para fabricar una coartada. Y ese alguien además había dejado sus propios rastros, manchas de sangre en una toalla y en el desagüe del baño de Jonier, en el mismo pasillo donde dormía cada noche. Según la reconstrucción presentada en el juicio, Jonier Leal llegó a la vivienda a las 11:37 de la noche del 21 de noviembre. Minutos después, atacó primero a su madre en su habitación del tercer piso y en una sola puñalada que le causó la muerte de forma instantánea. Luego se dirigió a la habitación de Mauricio, en el piso de abajo, y lo atacó con la misma arma. El cuchillo se rompió y la hoja quedó incrustada en el cuerpo de su hermano, por lo que Jonier tuvo que bajar hasta la cocina por uno nuevo. La fiscalía sostuvo que, con ese segundo cuchillo, sometió a Mauricio bajo amenaza de hacerle ingerir 9 pastillas de un sedante y para intimidarlo hasta que escribiera y firmara una carta que le dejaba su patrimonio completo. Jonier además redactó de su propio puño una nota adicional en una servilleta para reforzar la puesta en escena, algo que un perito grafólogo determinaría más tarde comparando los trazos. Después, trasladó el cuerpo de su madre envuelto en una manta hasta la habitación de Mauricio y acomodó ambos cuerpos en la cama para simular un pacto de suicidio. Antes de intentar limpiar la escena con un trapero, un balde y detergente, fue precisamente al hacerlo que dejó sin saberlo los rastros que terminarían señalándolo: la sangre en su propio baño y aquella gota en la escalera. A mediados de enero de 2022, en la audiencia de imputación de cargos, Jonier Leal confesó el doble homicidio ante el juzgado y llegó incluso a pedir disculpas públicas por lo ocurrido. Ese mismo año firmó un preacuerdo con la fiscalía que hubiera acelerado el proceso, pero poco después empezó a retractarse, en más de una ocasión hasta llegar a declararse completamente inocente y a pedir la nulidad de todo el proceso en su contra, alegando que su confesión inicial había sido producto de presión. Esa serie de cambios de versión sumada a maniobras dilatorias señaladas por la propia fiscalía extendió el caso durante más de 2 años, entre audiencias preparatorias, solicitudes de libertad por vencimiento de términos y el reemplazo de peritos de la defensa, hasta que finalmente llegó a juicio oral. El 26 de febrero de 2024, una jueza del circuito de Bogotá halló culpable a Jonier Leal de ambos homicidios. Tras un juicio en el que declararon peritos de criminalística, la primera investigadora que inspeccionó los cuerpos y la empleada del servicio doméstico de la familia, quien señaló que varios elementos de la vivienda habían sido alterados esa noche. El 14 de junio conoció su condena: 55 años y 3 meses de prisión, más una multa de 250 salarios mínimos por homicidio agravado y por ocultar, destruir y alterar material probatorio. La fiscalía había pedido 60 años y una multa mayor. La jueza concluyó que los crímenes fueron premeditados, fríamente calculados y ejecutados, y que el motivo fue una combinación de envidia y ambición económica. Jonier buscaba quedarse con el patrimonio y el negocio de su hermano, mucho más exitoso que el suyo propio. Meses después, en agosto de 2024, se conoció públicamente un video hallado en el teléfono de Mauricio, grabado en sus últimos minutos de vida, que reabrió el debate público sobre el caso, aunque nunca llegó a formar parte de las pruebas presentadas en el juicio. En septiembre del 2024, Jonier Leal fue trasladado a la Tramacúa, el penal de máxima seguridad de Valledupar, después de que la fiscalía detectara que tenía acceso no autorizado a un teléfono celular y a otros beneficios irregulares en su celda de La Picota, en Bogotá. Hoy comparte ese penal con algunos de los reclusos más señalados del país. Su defensa apeló la condena y el proceso sigue hasta donde se pudo confirmar al momento de este video, en manos del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá decidir si confirma, modifica o revoca el fallo. Desde prisión, Jonier ha insistido en que es inocente
y, según reportes periodísticos, trabaja en un libro que busca presentar su propia versión de lo ocurrido esa noche en La Calera. El caso de Mauricio Leal y Marlene Hernández se sostuvo al final sobre el detalle más pequeño posible: una gota de sangre en el lugar equivocado. Es un recordatorio de que ninguna escena, por cuidadosamente armada que sea, suele ser perfecta del todo, y de que la ciencia forense trabaja muchas veces en la escala de lo casi invisible. El proceso judicial contra Yonier Leal sigue abierto mientras se resuelve la apelación, y esta reconstrucción se hizo respetando esa etapa procesal. Si te interesan las investigaciones que reconstruyen estos casos con rigor, sigue a Pistas de un Crimen y activa la campana para no perderte los próximos casos. Nos vemos en el próximo expediente.